¿Qué onda, chavos? Espero todos se encuentren muy bien. Qué bueno que nos acompañan en una cápsula más. El tema de hoy es juego de luces y sombras. Todo fotógrafo principiante llega a un momento en el cual descubre que necesita controlar la luz. No solo la luz artificial, sino también la luz natural. Para controlar la luz debemos comprenderla. Más allá de saber que hay luz continua, luz de flash y luz natural, más allá de saber que la única luz natural es la del sol y todas las demás son creadas por el hombre. Pero, ¿qué debemos saber? Básicamente es importante conocer las diferentes formas en las cuales la luz ilumina los objetos, cómo interactúa con ellos e influencia el significado de la imagen que obtendremos. Podemos resumir todo esto en 4 aspectos básicos: tamaño de la fuente de luz, la dirección y ángulo de la luz, la distribución y el color de la luz. Todos estos aspectos se encuentran presentes en una buena exposición. El tamaño de la fuente luminosa. Tal vez este sea el principal factor cuando hablamos de la calidad de la luz. El tamaño de la fuente luminosa determinará la transición entre la luz y las sombras. Una fuente luminosa grande creará una transición suave, con sombras menos marcadas, mientras que una fuente de luz pequeña creará sombras más duras y reflejos más reveladores. Dirección y ángulo de la luz. La dirección de la luz tiene un componente que influye en el contexto, proporcionando información a las personas al identificar de dónde proviene la luz. Es fácil imaginarnos hacia dónde encontramos las sombras. El ángulo participa en el efecto revelador. Una fuente luminosa que proviene desde arriba nos resulta natural y suele ser menos agresiva para hacer visibles los detalles y texturas. Mientras más abajo esté el ángulo desde el cual proviene la luz, más revelador resultará en este aspecto. Distribución. La distribución está en relación a la distancia entre la fuente luminosa y lo que queremos iluminar. Este aspecto suele ser olvidado por la mayoría de los fotógrafos, tal vez porque se trata de una ley de física, llamada la ley de cuadro inverso, que forma parte de la teoría básica de iluminación. Esta ley puede explicarse de una manera muy sencilla en términos de fotografía. Si nuestra modelo se encuentra a 1 metro de la fuente luminosa, entonces conforme la alejemos de la fuente luminosa, necesitaremos permitir más la entrada de luz para mantener la misma calidad de luz. Esto podemos hacerlo con la apertura o con el tiempo de exposición, aunque también podemos acercar o alejar la fuente de luz a nuestro sujeto. Al acercarla estaríamos aumentando la potencia de la fuente luminosa, sin hacer ningún ajuste a la misma ni a la cámara. El color de la luz. Cuando hablamos del color de la luz, nos estamos refiriendo a la sensación de la temperatura de esta. Los filtros nos permiten modificar la temperatura de la luz para, por ejemplo, obtener tonalidades del atardecer. En tu aplicación de cámara manual o en la cámara predeterminada de tu teléfono, la encontrarás como balance de blancos. Como puedes ver en la app que te recomendamos, tenemos la opción automático, manual, incandescente, fluorescente, fluorescente cálida, soleado, nublado, de noche y en sombra. ¿Habías notado que el color blanco se ve de diferentes maneras dependiendo de la luz que hay? Las sombras son una parte importante en la fotografía. Aunque como fotógrafos nos fijamos más en la luz, las sombras aportan la forma, la profundidad, la textura, etc. La sombra es mucho más que ausencia de luz. Entonces, ¿qué es la sombra? La sombra es aquella zona de la fotografía donde la luz presente no pudo llegar o que solo pudo llegar parcialmente. Las podemos encontrar en todos lados. Simplemente tendremos que mirar con más atención. La sombra suele aparecer
cuando los rayos de luz de una fuente luminosa inciden sobre un objeto y éste proyecta su forma en el sentido contrario del que proviene la luz. Algunos fotógrafos se sienten más atraídos por las sombras que por la luz, lo que podemos ver en sus trabajos, donde las sombras permiten que la luz llegue a ciertas zonas. En estas fotografías, la sombra es la protagonista. ¿Qué aporta nuestra fotografía? El más común de los usos es para crear una imagen más dramática, donde el contraste le añade fuerza a la imagen. Sin las sombras, la imagen carecería de presencia. Las sombras refuerzan el mensaje y aportan el contraste que hace lucir los cambios de tono. Las sombras son un recurso artístico frecuentemente usado para lograr que quien observa la imagen preste atención a ciertas zonas. Cuando una imagen carece de sombras de forma excesiva, se dice que luce plana, simplemente porque las sombras nos ayudan a dar volumen, a revelar la forma y la textura presentes en la superficie de lo que fotografiamos. Si observan una fotografía antigua, podrían comprender mucho mejor lo que les estoy diciendo, ya que en estas fotografías encontrábamos únicamente el blanco y el negro, y diversas tonalidades de gris. Sin el negro o los tonos de gris, no habría fotografía. Algunas propiedades de las sombras. En la naturaleza, las sombras suelen variar con el paso del tiempo, ya que son creadas por la posición del sol y según su posición en el cielo. Creará diferentes tipos de sombras. Por ejemplo, cuando el sol se encuentra en el horizonte, las sombras suelen ser largas, pero al mediodía suelen ser más cortas y oscuras. Cuando la fuente luminosa es grande, la sombra suele crearse suavemente, pasando de la luz a la oscuridad por medio de diferentes tonalidades. Si tenemos más de una fuente luminosa, podríamos obtener más de una sombra, que incluso podrían encimarse unas con otras, con zonas oscuras, en penumbras y en algunos casos con bordes muy marcados. Otro aspecto que no debemos olvidar es su dureza, o sea, su oscuridad. Este aumenta o disminuye según la distancia entre el objeto iluminado y el lugar donde se refleja la sombra. Cuando la luz atraviesa algún objeto con una densidad dispersa, como sucede con la niebla o cierto tipo de nubes, la sombra podría parecer proyectarse desde el punto donde la luz toca ese objeto, creando cierto efecto conocido como rayos crepusculares. ¿Cómo controlar el tipo de sombras? Primero que nada, debo decirles que no pretendo simplificar el proceso de iluminación fotográfica. Dicho esto, ahora puedo decirles que la iluminación con flashes o con luz continua nos ofrece las herramientas para poder controlar las sombras. Hablemos sobre las chinampas de San Nicolás Tetelco. Chinampa es una palabra de origen náhuatl, derivada de chinamit, que significa seto o cerca de cañas. Se considera como un sistema único de cultivo en el mundo, que por sus características constituye una de las más importantes reservas biológicas de la Ciudad de México. Las chinampas se construyeron en zonas inundables, mediante la transferencia y elevación del suelo sobre el nivel del agua. Para lograr esto, se utilizaba materia orgánica, lodo o cualquier material que permitiera consolidar estos islotes, que se reforzaban en su contorno con árboles de ahuejote. Las chinampas han sido diseñadas para ser ricas en materia orgánica y humus. Para la UNESCO, las chinampas se consideran como un agroecosistema sostenible debido a que permanecen por un largo plazo, promueven el mejoramiento del ambiente y de la sociedad, no agotan los recursos naturales, no perjudican a otros ecosistemas y son socioeconómicamente viables. Los cultivos más sembrados son espinaca, coliflor, betabel, acelga, calabaza, cilantro, romerito, rábano
y plantas ornamentales como el pincel y el cempasúchil. Las chinampas de San Nicolás Tetelco forman parte del gran agroecosistema chinampero y por ello están incluidas en el suelo de conservación, pero el sistema chinampero no es ajeno a los problemas ambientales de la Ciudad de México. ¿Cuáles son los problemas del área chinampera de Tetelco? Su productividad ha disminuido con el tiempo, causando que los agricultores chinamperos busquen otras formas de ingresos económicos, pero siguen utilizando la chinampa para autoconsumo y generar ingresos extras. Hoy son pocos los chinamperos que se dedican de lleno a la agricultura, favoreciendo con esto el abandono del sistema y la pérdida de la identidad como agricultores. Sobre todo en generaciones jóvenes que no poseen conocimientos relacionados al manejo de la misma. Otros factores que incluyen son la migración y el proceso de urbanización de la zona. La expansión urbana ha provocado problemas ecológicos que han modificado el medio físico y biológico de la agricultura y disminuido significativamente la capacidad productiva de las chinampas. El agua, los suelos y el clima se han alterado tanto que el sostenimiento y desarrollo de la agricultura se encuentran amenazados. ¿Por qué se debe rescatar el sistema chinampero? Por 3 razones principales. 1. Su alta productividad agrícola. 2. Son una fuente de trabajo que preserva la cultura del agua y constituyen una barrera natural contra el avance de la mancha urbana. 3. Favorecen la conservación de los humedales. Resguardan y estimulan la riqueza de los entornos lacustres.